Según la Organización Mundial de la Salud, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y el infarto son las 3 causas de mayor mortalidad en el mundo, con 18 millones de víctimas por año. Pero ¿cuáles son los motivos de que este índice sea tan elevado? ¿La genética? ¿Los hábitos? Dado que no estoy en posición de arrojar información certera y que la realidad es una mera interpretación de nuestros sentidos, al menos intentaré aproximarme a ella, bajo tu punto de vista. José María Ramón Ferrandis, bienvenido. Gracias. Me puedes llamar Chema. Ok. Todo el mundo me conoce como Chema, tanto a nivel hospitalario y, como no, amigos como tú. Muchísimas gracias. Agradecimientos es lo que tengo por el hecho de que hayas accedido a esta entrevista. Francamente, creo que es muy interesante porque es de gran interés social por el tema que nos atañe. Pero bueno, para arrojar un poquito de contexto, eres supervisor de enfermería en las áreas de cardiología, cirugía cardíaca, hemodinámica y electrofisiología del Hospital Clínico de Universidad de Valencia. Aunque a lo largo de la entrevista hablaremos de estudios, tratamientos, causas y casos. Chema, para empezar, ¿por qué te decantaste por enfermería y, en consecuencia, por dicha especialidad? Pues mira, muy fácil. Yo te cuento desde el principio. A mí la enfermería siempre ha sido algo, más que nada la enfermería, el cuidado de, pues en mi época de niño, el cuidado de mis abuelos, el cuidado de mis tíos, el cuidado de... Y siempre ha sido un aspecto importante en mi vida. Y ahí descubrí que tenía una vocación y un sentido a cuidar a los demás, ¿no? Y a dar a los demás lo que para mí es fácil, que es empatizar con el enfermo y darle ese cuidado al que está expuesto, y que en esas circunstancias y en esos momentos críticos yo creo que es fundamental estar ahí de una forma empática, de una forma humilde, sana, acompañando, orientando. Y la verdad es que una cosa llevó a la otra. Yo empecé estudiando ahora se llama un grado, que en aquella época era el técnico auxiliar de cuidados, y ahora se llama TECAE. De ahí estudié un técnico, que sería un segundo grado, para técnico de laboratorio. Y inició mi carrera profesional pues trabajando en un servicio de urgencias y viendo la necesidad, ¿no?, de que sea esta profesión vocacional. Esta profesión es muy bonita y vivimos situaciones muy complicadas y muy duras, y yo creo que esa vocación es muy importante para este tipo de trabajo. ¿Cuáles crees que son las cualidades más importantes que debe de tener un enfermero? Un enfermero tiene que ser empático, tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo, en el sentido de hacerlo fácil, hacer las cosas fácil. Tiene que estar preparado. Cada vez se están pidiendo más estudios, más colaboraciones a nivel de enfermería. Hoy en día es una carrera que abre muchas puertas, y de hecho gran mayoría de gente adolescente está haciendo enfermería porque, a raíz de todo lo que hemos pasado con estos últimos años, pues la verdad es que todos los años la bolsa, aquí en la Comunidad Valenciana y la Consellería de Sanidad, hay una bolsa que los que terminan este cuarto año, porque ahora son 4 años, trabajan sí o sí el verano. Entonces para la gente emprendedora es algo importante, porque sabes que estás estudiando pero ese verano vas a trabajar. En un área de responsabilidad como la tuya, ¿qué estrategia utilizas para mantener cierto control, sosiego, motivación o armonía sobre el equipo? Pues puedo decir que es una de las cosas más complicadas, porque yo he pasado de ser compañero a ser ya como jefe o supervisor. Y ese cambio para mí ha sido dificultoso, porque yo siempre he visto la imagen de compañero. Entonces es una cuestión complicada, pero al final el ser líder es el llevar a cabo lo que tú harías, ¿no? El hecho de transmitir
esa tranquilidad y esa buena gestión de hacer las cosas bien. Yo siempre digo a mis compañeros enfermeras y personal sanitario que lo que hagamos, lo hagamos bien, no por el hecho de que tengamos, porque es verdad que tenemos pues una demanda, un excesivo trabajo, cada vez las cosas tenemos más población y trabajamos en un nivel de estrés y de que muchas veces nos olvidamos de lo que estamos haciendo. Y lo que Ya. estamos haciendo es cuidando al paciente. Y ese paciente pues, necesita su cuidado, su educación para aprender a autocuidarse, que últimamente es lo último que estamos trabajando, ¿no? Y es el hecho de que yo te puedo cuidar, pero tú puedes también autocuidarte, ¿no? Y la enfermería en ese aspecto ha evolucionado mucho. Ya no es la enfermería que es lo que diga el médico, pauta el médico y yo tengo que administrarlo. Hoy en día no, hoy en día la enfermería tiene una serie de pautas, sabemos, estamos metidos a nivel de investigación y vamos, nos hacemos muy útiles porque sin la enfermería no habría un equipo, ¿no? Y al final todos somos un equipo multidisciplinar que lo bonito es que todo el equipo fluya y vayamos todos en una dirección. Y eso es complicado, pero yo intento empezar el día con una sonrisa, ser educado, y luego pues lo que vaya surgiendo a lo largo del día y todo lo que se vaya gestionando a nivel del hospital. Ten en cuenta que formas parte de la dirección del hospital, ya no Claro. eres solo supervisor, sino que formas la dirección de todo un hospital, y es un hospital universitario clínico que tiene mucha demanda y tiene muchos apartados ahí que hay que cubrir. Mira, en relación a esto que me estás comentando, ¿crees que tenéis los medios suficientes para abordar, pues eso, toda la demanda, como bien dices, que tenéis? No. Los medios suficientes puede ser que tengamos el material, que tengamos, porque con todo lo de estos últimos años, pero por ejemplo estamos haciendo un hospital nuevo Ujú. porque no hay espacio. El hospital en el que estoy yo, el problema es el espacio. Entonces dependemos mucho de pequeños espacios para habilitar una consulta de enfermería, para habilitar una sala de curas, y eso al final es un problema. Ahora, con todo el proyecto que está en manos ahora, pues están haciendo un edificio de consultas nuevas, un edificio de hospitalización, y seguramente dentro de unos años el departamento Clínic Malvarrosa sea uno de los departamentos más importantes de Valencia. Ujú. A lo largo de tu carrera deduzco que, bueno, que habrás vivido situaciones de mucho estrés, ¿no? Derivado de tu área, sí, competencial. Em, ¿Cómo gestionas la presión ante situaciones críticas? Yo soy una persona que a nivel emocional he trabajado mucho. He trabajado mucho por circunstancias en mi vida, por situaciones, Entonces intento trabajar y creo que todos de alguna manera tenemos que seguir trabajando ese nivel, ¿no? Porque el estrés hoy en día es un factor desencadenante de muchas enfermedades y una de ellas puede ser pues, un infarto, ¿no? Y la verdad es que trabajarse, el empatizar, o por lo menos yo soy una persona muy cordial, no me gusta el conflicto. Ujú. Entonces, si llego a un conflicto es porque ha habido algo que ha alterado la situación del paciente. Y yo ante eso soy muy intolerante, porque para mí lo principal es el paciente. Entonces, esos pequeños conflictos, pues al final tienes que llegar a hacerlos, pero soy una persona muy de hablar, muy de paliar situaciones, de apagar fuegos, que muchas veces Hmm. nos dicen apagafuegos, ¿no? Porque llegamos un lunes después de un fin de semana que no has estado esos días, y la sala o el quirófano es un caos, porque tienes que reorganizar un poco lo que es en ese sentido. ¿El equipo qué tal responde ante esas situaciones? Quiero decir, porque al final sí, es un sector en el que tiene que ser también, ya no solo son los conocimientos, sino tiene que haber vocación, ¿cierto? Sí, yo la verdad es que mi equipo son
buenos profesionales que llevan mucho tiempo y están en áreas que son muy importantes, por ejemplo, la electrofisiología, que abarcábamos todo el de esto, y yo quería resumir un poco para que la gente entendiera, porque hablamos de electrofisiología, hablamos de hemodinámica, a mí me gusta hacerlo sencillo. El corazón es un órgano, y es un órgano que tiene diferentes aspectos, es como un músculo, y es un músculo que se tiene que irrigar. Entonces, todo lo que irriga es la circulación a base de arterias, de tal. Entonces, la hemodinámica lo que hace es que se encarga de cualquier obstrucción, cualquier placa que haya en un conducto, son como si dijéramos los reparadores de todo lo que es el sistema de tubería del corazón. Y luego tenemos la parte eléctrica del ritmo cardíaco, tenemos como puntos eléctricos dentro del corazón que cuando alguno se altera, pues entramos en una arritmia o entramos en una fibrilación. Entonces la electrofisiología lo que se encarga es de cauterizar esos pequeños puntos que forman esa patología, bien esa fibrilación o esa taquicardia. Y luego la parte de cirugía cardíaca, como no, que ha evolucionado. Yo recuerdo, yo no he estado, llevo 2 años como supervisor, pero yo recuerdo hace unos años que una cirugía cardíaca te metías en un quirófano y eran todo el día. Y hoy en día la cirugía cardíaca, vamos, te metes en un quirófano y no tiene nada que ver. Por todos los avances, por todas las prótesis, muchas cosas que se hacían antes a través de cirugía, hoy en día se hacen a través de hemodinámica. ¿Por qué? Porque hay pacientes con unos perfiles que no pueden estar sometidos a un riesgo como una cirugía cardíaca, pero que tienen problemas cardíacos, como puede ser una válvula aórtica que no funciona y esa enfermedad en pacientes mayores de 75 años es una enfermedad que va muy rápida. Entonces nosotros lo que estamos consiguiendo es que a través de una técnica por inserción femoral se implanta una válvula. Y es algo que ya llevamos unos años, pero que hoy en día es innovador y a mí me gusta porque se ha abierto una consulta de enfermería solo de enfermería, respecto a este tema, porque citamos a los pacientes, los vemos antes y le explicamos todo lo que es el proceso. Yo creo que el paciente tiene que estar totalmente informado de todo y nosotros nos encargamos de decirle dónde va a estar, quién lo va a recibir, quién va a estar en quirófano, quién le va a hacer un seguimiento, porque lo que hemos descubierto es que el paciente informado y bien informado es un paciente que viene tranquilo, viene seguro, y luego la intervención, independientemente de todas las complicaciones que puedan haber, la intervención ves que de alguna manera va mejor y es simplemente por el hecho del acompañamiento durante todo el proceso. Qué importante es, lo que dices, ese acompañamiento, el ofrecer al paciente esa seguridad, el que entienda cuál es el procedimiento. Parece que no, pero tiene un impacto emocional enorme a la hora de abocarse, ¿no? Y de que todo el proceso pueda ir muchísimo mejor, ¿cierto? Yo siempre abogo por, tú vas a hacer una extracción, la sala yo tengo 35 pacientes, de los cuales una parte de ellos son cirugías cardíacas, porque está todo junto, y otra parte son cardio, y ahora con todo el tema que estamos pasando del COVID y tal, pues tenemos pacientes de todo porque no tenemos espacio en el hospital. Y yo abogo siempre por ese enfermero y enfermera que entra, se presenta, buenos días, voy a hacerle una extracción, consiste en que le voy a pinchar, no va a ser nada, porque eso el paciente lo agradece, porque entramos en una dinámica siempre de que ya está todo explicado, ya está todo dicho, y no sé si porque yo allí en mi sala durante el día puedo tener 16 altas. Entonces son 16 ingresos que voy a tener al día siguiente. Claro, el personal, hay turnos de mañanas fijas, pero hay turnos de 12 horas que no vuelven hasta los 3 o 4 días. Imagínate lo que ha cambiado la gente. Entonces, ese entrar, buenos días, vamos a hacerle esto, empatizar, cómo se ha encontrado, cómo ha pasado la noche, repasar la historia clínica
del turno que me da toda la información de lo que ha pasado durante la noche, yo abogo mucho por esto y incido mucho en que esto es importante para desempeñar bien la labor como enfermero. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que yo creo que la empatía, la cercanía, la humanidad es una pieza fundamental dentro bueno, pues dentro de vuestras funcionalidades, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor aprendizaje que has extraído de tu profesión y que te sirva para todas las áreas de tu vida? Hombre, yo creo que el mayor aprendizaje ha sido el valor de ante situaciones muy complicadas y muy críticas, tener la serenidad de decir, esto puedo yo con ello, puedo ayudar, o puedo. Yo he trabajado muchos años en urgencias son cosas que entran por puertas y corre a un timbre de parada porque entra un paciente parado y tal. Y yo ahí he aprendido mucho en ser consecuente, en decir, bueno, vamos a ser equipo, ¿no? Hay una parada, tú te encargas de la ventilación, yo me encargo de la vía aérea, otro se encarga de canalizar una vía y trabajar en equipo. Sí, porque la organización, además en esos instantes, tienen que ser, vamos. Es un caos y aparte se mete en un box de parada, se pueden meter 20 personas. Si tú lo tienes bien organizado a nivel de personal, uno se encarga de una cosa, otro otra, y es lo que intentamos, de ahí los protocolos tan Sistematizarlo importantes. todo, claro. Claro, nosotros lo tenemos todo protocolarizado y es que cualquier cosa que se haga, desde un sondaje vesical Salvar una vida. hasta una limpieza de un paciente con un aislamiento que últimamente pues eso está más actual, ¿no? El hecho de cómo se está aseando y cómo se está limpiando. Es que es tan importante todo que al final, pues claro, es saber organizar y saber generar esa. Y yo creo que una de las maneras de hacerlo es que tú lo hagas, que tú lo hayas hecho. Yo no puedo enseñarte algo que yo no lo he vivido. Yo, por ejemplo, hay guardias de código infarto, ¿no? Que bueno, te llaman desde el momento en que un SAMO o un centro de salud hace un electro con un dolor con un paciente torácico que está y vemos que es un infarto, pues inmediatamente se desencadena una urgencia y se activa todo el equipo hemodinámico para desobstruir, porque normalmente es por eso, porque ha habido alguna arteria o algo que se ha obstruido y puede producir una isquemia. De hecho, el infarto es eso. Y para que lo antes posible se pueda desobstruir y se monta un dispositivo que la verdad es que es impresionante. Es algo, todo lo que tenemos hoy en día, yo no lo he vivido en años anteriores, pero tenemos una sanidad y tenemos unos equipos y tenemos cosas increíbles. En relación a lo que estás diciendo, en tu situación podéis pasar de salvar una vida a perderla. Con el paso de los años, ¿cómo decirlo? ¿Normalizáis esos acontecimientos o eso no se normaliza? ¿Siempre te llevas a casa ese impacto emocional? A ver, depende de cada persona también cómo sea y cómo lleve su trabajo y lo que hablábamos de la empatía, ¿no? De ponerse en el lado del otro. Está claro que tenemos que tener una defensa, o si no vivimos situaciones muy complicadas, situaciones muy difíciles. Y son lapsus, son de hoy estoy bien y me ha dado un infarto, o hoy estoy bien y se ha muerto mi padre, o hoy estoy bien y tengo a mi hijo ingresado en una situación que no sé muy bien cómo se va a desenvolver. Entonces aprendes no a lo mejor a llevártelo a casa, que muchas veces pues, hay situaciones que sí que te las llevan, pero sí que a determinar que es tu trabajo termina una hora y a partir de esa hora tienes tu vida. Pero situaciones en mi profesión que me hayan impactado de alguna. Y yo recuerdo al poco tiempo de estar en urgencias, tuvimos un nene que tendría 8 o 9 años
y vino una parada y creíamos que era una parada de un adulto, ¿no? Me refiero a adulto porque como lo ves más mayor y tal, nunca crees que los niños pueden pasar por todo eso. Y sí que pasan, porque he estado también en una UCI pediátrica durante muchos años y vive situaciones increíbles. Y recuerdo mucho el impacto, aquel niño no salió de la parada, falleció en la parada, y recuerdo cómo los familiares revisaban los electros porque era un niño que ya tenía genéticamente un problema cardíaco, y el despago, ¿no? de decir, no hemos podido conseguir salvar esa vida. Y eso... Eso marca, ¿verdad? ¿Cómo gestionaste ese caso en particular que justamente es... Ese caso en particular pues es aceptar que es tu trabajo y aceptar que, bueno, investigar un poco lo que había pasado, porque claro, de alguna manera te preocupas porque allí a nivel familiar y tal, pues es un momento que tienes que, estás tú ahí, aunque el médico le informa del fallecimiento y tal, el que acompaña un poco a esa familia, pues somos los que estamos a pie de cama siempre. El médico viene, diagnostica, pero a pie de cama el que está es el personal sanitario y el que está abordando todo esto. Entonces tienes que gestionarlo de alguna manera, o bien a nivel individual o bien a nivel profesional, que de hecho hay cursos de duelo, hay cursillos que ¿Sí? podemos hacer. Ostras, lo desconocía. O sea, sí, bueno, os preparan dentro de lo posible, porque no es lo mismo que te digan que se va a morir alguien a vivir una muerte, evidentemente, y más de pues una criatura tan chiquitita. Yo creo que eso nadie está preparado, vamos, o eso considero. Pero bueno, es interesante que también os ofrezcan la posibilidad de formar un poquito, de prepararos ante esas situaciones tan complicadas. Me parece súper Sí, interesante. sí, nosotros cada cierto tiempo la Consellería oferta unos cursos gratuitos que aparte también nos cuentan como créditos para diferentes aspectos a nivel profesional, y muchos de ellos está pues trabajos de autoestima, trabajos ante el duelo, psicológicos, de actualizaciones por ejemplo, un conflicto que haya entre compañeros. Hay talleres para resolver conflictos y hay comisiones, de hecho, en el hospital para todo esto, para resolver conflictos. Me parece súper interesante, francamente, lo desconocía. Pero ahora vamos a pasar de un caso adverso a que intentes recordar pues, ese caso satisfactorio en el que te arrojó una sonrisa, en el que pudisteis salvar una vida. ¿Recuerdas alguna en concreto? Pues mira, recuerdo, tuvimos una nena, como te digo, estuve en UCI de pediatría durante unos años, y tuvimos una nena con un tumor de Hodgkin que bueno, fue algo increíble porque tuvieron que trasplantarle de lo que era el hueso de la pierna y ponérselo en lo que era la mandíbula, porque lo tenía en la mandíbula. Y recuerdo que Valeria era una nena adolescente de 12, 13, 14 años. Estuvo mucho tiempo con nosotros. Vivimos con ella todo lo que fue el proceso y con los papás y con la familia. Y a esta nena, por toda la situación que vivió, le tuvieron que suturar lo que era la boca, y entonces no podía hablar porque no podía hacer el movimiento de mandíbula. Y nos teníamos que comunicar con ella a través de tablas, y ella nos escribía y bueno, yo recuerdo que aquello fue asombroso, cómo fue la evolución, porque esta niña fue muy bien, ¿no? Y todo salió bien, y la evolución de cómo empezó a hablar, cómo le enseñamos otra vez a coger los utensilios, a poder a comunicarse de alguna manera. Y hace un tiempo, hace unos años, yo me muevo mucho por el hospital, y de repente veo un padre con una chica, porque ella era una mujer, aparte Valeria es una niña muy guapa y tal, y me paran y me dicen, Chema, ¿sabes quién soy? Wow. Y en ese primer momento, claro, digo, te quedas un poco te como en quedas shock, como ¿no? Diciendo, ostras, no sé, porque No también ubico. pasa mucha Hombre, gente. Claro, vosotros... Y cuando vi a su padre, y dice, Chema, dices que Valeria está estudiando fuera, y dice, ha venido a pasar unos días
y quería venir a saludarte y agradecerte todo lo que hiciste por ella, ¿no? Entonces, esas cosas son Buah. increíbles. Es un hombre, me lo estás contando y tengo la piel de gallina. O sea, se me eriza la piel porque qué satisfacción, ¿verdad? Yo creo que continuar porque, a ver, el tema de la supervisión que queda, pues eso, al final eres el jefe y es el que tiene que... Sí, al final tienes que Tienes enfrentarte, que claro, tienes que gestionar, organizarlo. alguien lo tiene que hacer, no, Sí, sí. no es un trabajo que digamos que sea gratificante en el sentido de que porque te apartas un poco de lo que es el día a día con tus pacientes. Y yo creo que lo gratificante que tiene eso, yo desde el primer día que me hicieron la entrevista y me ofrecieron la supervisión en este servicio, mi propósito fue, y es el que sigue siendo, el que el paciente que estuviera o que pasara por este servicio saliera de él y saliera con el convencimiento de que había sido muy bien tratado, había sido muy cuidado y que si le pasara cualquier cosa volvería al hospital clínico y volvería al área de cardiología. Eso es difícil, pero lo estamos consiguiendo. Y la verdad es que eso es una gratificación personal impresionante y es lo que me motiva muchas veces a levantarme y a decir, es que tengo unos pacientes que van a ser intervenidos, y necesitan a una persona como todo el equipo y como yo para estar ahí y acompañarles en todos esos Al final, una persona profesional, empática, humana, es que asumís un rol de responsabilidad muy grande. Es que son personas. Es que no es como una fábrica que estás haciendo pues pequeñas piezas ¿no? Al fin y al cabo son personas, sentimientos, es increíble. Por cierto, mira, por curiosidad, ¿sabrías decirme cuántas intervenciones quirúrgicas tuvisteis durante el año anterior, 2023? Pues mira, te puedo decir que de cirugía cardíaca, porque hace poco estuvimos estuve entregando los acuerdos de gestión, que todos los años hacemos una evaluación y una memoria, y de cirugía cardíaca tuvimos 430 intervenciones. Cirugía cardíaca son intervenciones que requieren luego un paso a REA y luego todo lo que son cateterismos, implantación de válvulas, somos uno de los hospitales que hoy por hoy estamos haciendo semanalmente con una consulta de enfermería adaptada a lo que es la situación del paciente. Y luego es que como tuvimos una época un poco de parón y ahora también estamos un poco en el sentido de que hacen falta camas para ingresar otro tipo de enfermedades, pues estamos un poco a la expectativa de esta ola que ha habido ahora y se están limitando un poco el tema de las intervenciones. Pero somos un servicio que somos referentes, como te decía anteriormente, la electrofisiología, que es muy importante. Estos pacientes que debutan con una arritmia que de repente se notan y dicen, me he notado una palpitación, que puede ser hasta una extrasístole, ¿no? Que el ritmo de repente hace algo que es diferente, que no puede ser nada, pues bueno, o a lo mejor una taquicardia que de repente te pones con una frecuencia cardíaca de 120, 100 algo, y claro, esto genera que puedas tener algún tipo de problema. El Hospital Clínico de Valencia es el referente de la Comunidad Valenciana en electrofisiología y cada día vamos avanzando, que a veces nos da incluso a nosotros vértigos, ¿no? Vértigo en el sentido de que una intervención que puede ser que hace unos años llevaba un ingreso de 5 o 6 días, ¿no? Ahora el paciente, me refiero más a la parte hemodinámica y lo de la válvula aórtica, que al día siguiente se van a casa. ¡Ostras! Se acelera el proceso de Se recuperación. hace el proceso el día de antes y al día siguiente, si todo va bien, el paciente se va a casa con una válvula nueva. Ha evolucionado muchísimo Mucho. estos años, ¿no? Mucho. Y lo que sigue, y esto no está ahí, viene una época muy emprendedora y muy De muchos avances, en tratamientos, en todo, ¿no? Ahora más adelante sí que nos comentarás un poco más en profundidad sobre todo esto. Como decíamos al principio de la entrevista, 18 millones de personas fallecen, ¿vale? Pues por problemas cardiovasculares. ¿Hay alguna manera de prevenir o reducir este dato? Es una pregunta que bueno, yo creo que ahí hay mucho por parte de
una buena educación sanitaria, ¿no? Y luego por parte de las personas que están en situaciones de riesgo. Un paciente que fuma, que no hace nada de deporte, que tiene una vida sedentaria, que come de una forma totalmente, nada, todo procesado, nada natural, pues ese paciente, lógicamente, tendrá un riesgo mucho más elevado que otro paciente que a lo mejor se cuide de alguna manera. Yo creo que estamos avanzando mucho en ese tema, porque antes los pacientes que padecían un infarto eran pacientes que inmediatamente se les medicaba, se les limitaba lo que era la frecuencia cardíaca para que no hicieran sobreesfuerzo y no tuvieran, y la verdad es que ahora eso ha cambiado mucho, ahora es mucho más específico, individualizado, pero sí que es verdad que tenemos que poner nosotros algo de nuestra parte. ¿Crees que hay suficiente educación, concienciación sobre áreas como la nutrición o el deporte como método preventivo? ¿Hay suficiente o crees que aún falta? Yo creo que la generación de ahora, de gente joven, gente que va al gimnasio, gente que se cuida, gente que de alguna manera quiere tener un buen cuerpo, ha cambiado bastante. Pero luego hay ese tipo de gente que de alguna manera se ha quedado como si dijéramos, pues como que tiran la toalla. Como, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a dejar de fumar? Yo les sugeriría que vinieran a ver un cateterismo, que vieran las paredes de la arteria, que vieran todos los ateromas de la calcificación que nosotros tenemos que romper con láser, porque lo que es un cateterismo es una dilatación para que se vaya rompiendo lo que es la zona de calcificación, claro, que es lo que se ha obstruido. Entonces todo eso es por el alcohol, es por el tabaco, es por no comer sano, y es un gasto público que yo creo que se debería de invertir a nivel de educación y de responsabilidad. Algo que me entristece es que te tienes que ver en una situación extrema para darte cuenta de los hábitos que has tenido a lo largo de tu vida. Ostras, lo que hablamos, si hay mayor concienciación y educación sobre esas acciones preventivas, hay que poner un poco de nuestra parte, ¿verdad, Chema? Porque ¿cuántos casos podíamos prevenir con esas acciones? Porque bueno, estamos hablando de genética, hábitos. ¿Qué porcentaje o qué peso tiene cada cosa? Ten en cuenta que la genética cada vez, los deportistas cada vez se hacen más estudios, están muy controlados, y aún así tenemos deportistas que los hemos visto fallecer de repente, han tenido una parada y no se ha podido remontar. Entonces, lo que es genético y lo que es algo que puede pasar, como todo, eso está más controlado. Claro. Si tú tienes una anomalía, una patología desde niño, porque tienes una cardiopatología que se ha descubierto y tal, estás mucho más controlado. Ese paciente, aunque a la larga la finalidad a lo mejor sea que tenga un problema, pero está mucho más controlado. El problema es toda esa gente que no hace caso, que no es consciente de lo que es su salud y del gasto que genera Yo haciendo las guardias de hemodinámica, que te llaman y tienes que ir corriendo y tienes que salvar una vida porque es algo... Y ha habido casos que vienen pacientes en unas circunstancias que dices, pero bueno, es que lo que me sorprende es que no le haya dado el infarto antes. Y yo siempre les sugiero, porque les pregunto, ¿fumas? ¿Bebes? Tal, y después de arreglar todo lo que de alguna manera y de darle una segunda oportunidad, porque les damos una segunda oportunidad, decirles, pues a partir de ahora, esto, y bueno, y salir por la puerta y lo primero que hacer, encenderse un cigarrillo. Me parece súper interesante justamente lo que acabas de comentar, ¿no? Más o menos, aproximadamente, evidentemente no sé si habrán estudios, pero un poco más observacional por lo que tú has vivido. ¿Cuántos casos ves que han vivido una situación extrema, que podían haber perdido la vida por culpa también un poco incentivado de sus hábitos,
y han tomado la decisión de querer modificar su vida para bien, adquiriendo buenos hábitos, o cuántos han continuado por la misma senda haciendo caso omiso a lo que le ha ocurrido. Porcentualmente, o dando a lo mejor un baremo aproximado, ¿cuántas personas tú, en tu caso, has podido ver que han dicho, ostras, que me moría, esto hay que cambiarlo radicalmente? Yo aquí apuntaría también al nivel cultural de la persona y al nivel de educación también. Porque sí que es verdad que una persona que es consciente de esa situación grave y es una persona que se le está dando una segunda oportunidad, es más consciente de ello y por lo tanto intenta hacer porque esto no vuelva a ocurrir. Claro. Luego está la gente inconsciente que le da igual y que no hace absolutamente nada porque suceda otra vez y vamos, es que le da igual. En porcentajes, yo creo que un infarto asusta y un infarto te planteas, yo creo que tienen un momento, el momento de que les dicen, porque claro, hay infartos que a lo mejor notas un dolor porque según mujer, hombre, según el tipo se caracteriza de diferentes formas. El dolor que notas de infarto, que hay una obstrucción y está habiendo una isquemia, porque las células no están recibiendo el oxígeno y ahí se está muriendo parte de tu órgano. Yo no lo he sentido, pero Sí, pero lo has visto. Es doloroso y las expresiones y las caras de los pacientes son sorprendentes. Entonces, ante una situación así, yo creo que la respuesta tiene que ser de alguna manera plantearse qué estoy haciendo en mi vida, por lo menos plantearlo, que luego decida hacer una cosa u otra, y yo creo que hay un porcentaje muy elevado que ese primer susto sí que les hace de alguna manera concienciar. Sí que hay un cambio de chip, ¿no? Mayoritariamente. Sí. Por cierto, ¿qué impacto puede llegar a tener una mala nutrición en nuestra salud cardiovascular? Pues como todo en el sentido, pues el tabaco. Es algo normalizado y es algo, no sé, que está correcto, ¿no? Y las celebraciones, el abuso y todo esto como que es lo normal. Y el hecho de alimentarte bien estamos acostumbrados a lo fácil y a lo sencillo, pues ahora con todas las aplicaciones que tenemos y voy tan estresado y llevo una vida tan rápida que para mí lo rápido es pedir una pizza, que me la traigan, comer, tal. Entonces todo eso yo creo que está cambiando de alguna manera, pero todo eso es muy importante porque todo lo que comes es lo que tú le das a tu cuerpo. Si tú le das a tu cuerpo beneficio, productos de campo y que todo, pues el cuerpo es muy sabio y el cuerpo de alguna manera te va a responder. Por cierto, hablando de alimentación, hay un alimento que es el café. Tiene muchos beneficios, pero no deja de ser un estimulante. No sé si podrías arrojarnos un dato, pues bueno, aproximado de cuál sería la dosis correcta de ingesta de café, porque aunque tenga, pues eso, sea rico en polifenoles y tenga, pues, otro tipo de beneficios, ¿de acuerdo? Repito, al final no deja de ser un estimulante. ¿Hay alguna dosis en concreta? Evidentemente será muy individual, ¿no? Cada cuerpo tolera y procesa los alimentos de una manera, pero no sé, ¿algo aproximado o orientativo? Como tú dices, es muy individual. Todos los excesos, todos, son malos. Ahí entramos en una dinámica de, pues no, es que me dicen que una copita de vino va bien para, o no, es que solo fumo un cigarro, o no, es que solo me tomo 2 cafés. Entonces yo creo que siempre que lleves algo a un exceso, es malo. Es contraproducente. Entonces tú puedes tomar un café, claro que puedes tomar una copita de vino, claro que puedes tomar, pero dentro de un entorno también saludable. Decir, entonces el café será bueno en un sentido, pero claro, si excedes, evidentemente, y como eso, todo. Claro. Después del café viene otro producto que está, bueno, pues en boca de todos, que son las bebidas energéticas. Su consumo se ha incrementado sobre todo en ese público más adolescente. ¿Cómo puede afectar el consumo abusivo de este producto a corto, medio o largo plazo? Pues volvemos a lo mismo. Son productos que son muy novedosos, que dan
a lo mejor no bebo, pero me tomo un Red Bull, por, sin Sí, sí, decir tal, y me acelero y noto, y estamos haciendo lo mismo, estamos paliando una cosa a cambio de otra. Entonces, yo creo que se tendría que tener un especial cuidado en este tipo de bebidas porque aparte de que utilizan tiamina, azúcares y una serie de ingredientes y de composición que, bueno, que como todo, a la larga puede ser tóxico y esa sobreexcitación ya no es salud porque ya estás estimulando de alguna manera externa a tu cuerpo con una necesidad que no sé claro. hacia dónde va, pues bueno. Aparte de que al final acaba generando como cierta dependencia, ¿no? Sí, todas estas, es igual que el café. Ujú. El café, hay gente que no se toma un café y no puede levantarse, porque está habituado a esa dosis de cafeína durante... Hay gente que se toma 6 cafés al día y los ves que van. Yo, como no soy cafetero, me tomo un café Y vas y a tope. me voy a... Que ya suelo ir sin tomar nada. Pero yo siempre lo marco de cara a lo excesivo. Todo lo excesivo no es saludable. Entonces tú puedes tomar y tú puedes, y a lo mejor haciendo deporte, pues una bebida de estas isotónica porque estás perdiendo algo y lo vas a compensar y tal, Sí, claro, claro, claro. pues bien, pero estas cosas que se hacen por una sobreexcitación y que no se hacen porque, y la mitad yo he probado poco de esto, pero lo que he probado saben fatal. Al final eso es a gustos, ¿no? Cada uno, pero sí, al final es un producto, como tú bien dices, todos los excesos son malos. Por cierto, Chema, para aquel que no lo sepa, yo entre ellos, ¿qué ocurre en nuestro organismo para que se genere, se provoque un infarto? Pues bueno, sí, lo voy a explicar Sí, 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 a sí, nivel, para de andar pues, por casa, para gente que como yo. un infarto, hay infarto cardíaco, infarto cerebrovascular y hay, sabemos que todo nuestro organismo está lleno de arterias, de venas, de... Infarto se le dice a cualquier obstrucción que bien por sea una placa, por ser un coágulo a nivel cerebral, o es la interrupción del riego sanguíneo durante un tiempo determinado. ¿Qué pasa? Sabemos que nos alimentamos de oxígeno y para alimentarnos este circuito que hablamos antes de estas tuberías y tal, transportan todo lo que necesitamos a todos los sitios, a la vista, a las manos. Entonces el infarto lo que es que durante un tiempo obstruye esa circulación. Entonces, al obstruir, produce una isquemia. ¿Y una isquemia qué es? Es la muerte de células que luego no vas a poder recuperar. Entonces, de ahí la importancia de los códigos infarto. Hoy en día tenemos una unidad allí en el Hospital Clínico de códigos ictus, que en el momento se nota alguna paresia o alguna desviación de la boca o algo, se activa y rápidamente se interviene y se quita la obstrucción que haya. Entonces un infarto es eso, es lo que produce una isquemia por interrumpir de alguna manera ese riego y esa llegada de lo que necesitamos. Actualmente, ¿cómo es la rehabilitación cardíaca tras sufrir un infarto? ¿Y qué evolución ha tenido dicho proceso con respecto a los últimos años? Pues mira, esta pregunta me gusta mucho porque yo soy pionero en esto y nos dieron una beca FIS para hacer un estudio. Una beca FIS es una beca que te concede el Instituto Carlos III de Madrid y es una beca para investigar algo que tenemos dudas y creamos un proyecto y nos lo aprueban y nos dan un dinero económico, ¿no? para poder investigar. Yo en uno de los ensayos, antes de hablar de la rehabilitación cardíaca, hace unos años un paciente tenía un infarto, se le medicaba, se le reenviaba a su médico de zona, un cardiólogo de zona, y ese paciente pues se revisaba cada cierto tiempo
y punto. Nosotros en un estudio nos dimos cuenta, hay una medicación que la suelen dar a pacientes que han tenido un problema cardíaco, que son los betabloqueantes, que son medicamentos que lo que hacen es que limitan la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que ese corazón no tenga un sobreesfuerzo, entonces no vaya más rápido de lo que, porque está enfermo y no es aconsejable que vaya a ese ritmo, pero nosotros descubrimos y tuvimos la suerte de entrar en un estudio que había pacientes, porque esto se hacía como algo muy normal, paciente con infarto, pam, 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 pues el ABC, ¿no? Pues sí. Tal. Y nosotros participamos en un estudio que durante un tiempo estuvimos siguiendo a pacientes totalmente controlados a nivel de analítica y a nivel a todos los niveles, ¿no? Y nos dimos cuenta que la importancia del oxígeno es imprescindible. Entonces, si tú tienes una insuficiencia cardíaca, tú no estás haciendo un aporte porque ese corazón no está funcionando bien. Pero claro, si tú, aparte de tener esa insuficiencia cardíaca, tienes una medicación que te está limitando esa frecuencia cardíaca, pues claro, estás limitando a que haga el ejercicio que a lo mejor le vendría bien para sentirse de alguna manera mejor, integrarse más en la sociedad, porque hay muchos estigmas de el paciente que ha tenido un infarto, ¿ahora qué? ¿Puede hacer una vida normal? No puede hacer, o paciente que se le ha puesto un dispositivo como un DAI, un marcapasos, ese paciente que a partir de ahí, y eso es lo que más inquietud genera al paciente, ¿no? En este estudio lo que hicimos es que los pacientes que cumplían los requisitos que estaban establecidos por el estudio entraban en él y les quitábamos esa medicación. Entonces lo que descubrimos es que había mucho paciente que no necesariamente tenía que estar medicado en este tipo de medicaciones. Entonces en estos pacientes se les retiró y el paciente evolucionó de una manera y consiguió una calidad de vida que se estaba limitando por el hecho de dar este tipo de medicaciones. ¿Se puede volver a cierta normalidad en tu vida tras sufrir un episodio de esta índole a la hora de, pues bueno, sufrir un infarto o alguna de esas problemáticas? Sí, se puede volver porque ahora la ciencia y la evidencia cada vez estamos más actualizados en el tema este. Rehabilitación cardíaca. Esto hace unos años era impensable. Hoy en día el Hospital Clínico, gracias a la doctora Patricia Palau, que ha sido la innovadora en empezar este camino que a mí me parece increíble, porque todo paciente que tiene un infarto, allí tenemos dos tipos está el infarto isquémico, ¿vale? Que sería ese que obstruye y de alguna manera mueren células y tiene unas consecuencias, y luego está la insuficiencia cardíaca, que son pacientes que bien por la edad o bien las arterias se van de alguna manera, no llegan a tener, pero sí que su calidad de vida empieza a empeorar, o han tenido un infarto o han tenido algo, pero no por la misma circunstancia, no por isquemia. Entonces, ese paciente, ahora tenemos unos programas de rehabilitación que durante un tiempo ese paciente se incluye en el programa, y nos podéis imaginar el beneficio y las caras de los pacientes de el antes y el después, ¿no? Y luego, después de ese programa, pues ya se les da una educación, ese paciente siempre está controlado, pero ya hacen una educación a nivel sanitaria, de ejercicios, y es algo que es la última actualidad hoy por hoy, la rehabilitación cardíaca. Y luego está el paciente isquémico, que también tenemos compañeros que lo están haciendo, que hacen pruebas y llevan un seguimiento, así que se ha avanzado mucho, porque el paciente con un infarto que antes se derivaba y ya no sabíamos nada de ese paciente ahora llega a tener una calidad y una ilusión por vivir. ¡Qué maravilla! Por cierto, me hablabas de la beca FIS, que nos has explicado. ¿Cómo os conceden dicha beca? Pues mira, yo pertenezco a un grupo de investigación al cual dirige
Julio Núñez, el doctor Julio Núñez, que es el director de la Sociedad Española de Cardiología, un gran emprendedor, una persona investigadora que se desvive por investigar y por avanzar a todo tipo de técnica y la verdad es que gracias a él y gracias a que somos un equipo que estamos abiertos a investigar y siempre tenemos esa curiosidad de qué podemos mejorar de cara a estos pacientes, pues ahora este último año nos han dado otra beca FIS para estudiar los vendajes compresivos de estos pacientes con una insuficiencia cardíaca que empiezan con edemas en las piernas, que antes no sabía muy bien cómo tratarse, se les daba algún diurético y tal, pues ahora estos pacientes estamos consiguiendo que gracias a técnicas de enfermería, porque esto sí que es solo enfermería, ¿no? A hacer vendajes compresivos, a poner perfusores de furosemida, a llevar un control telefónico y tal, evitamos que estos pacientes ingresen otra vez en el hospital. Entonces les damos una calidad de vida que hace unos años no la tenían. Y ahora nos han dado una beca porque desde la misma planta vamos a iniciar ese proceso en los pacientes que cumplan esos criterios. Como comentabas, has estado en diversos estudios, ¿de acuerdo? Los cuales dejaremos bajo la descripción del canal. Pero de todos ellos, ¿cuál destacarías entre el resto por su impacto revolucionario? ¿Alguno que destaques de los que has estado presente o de los que has podido observar? Hombre, yo creo que el que participamos para saber la cantidad del oxígeno que necesitaba el paciente y la necesidad de ese ejercicio, demostramos que el ejercicio en estos pacientes era muy importante. Entonces se estaba limitando a estos pacientes a ese ejercicio por no haber estudiado, no haber investigado ciertos aspectos. Yo creo que el ver el proceso de un paciente que yo hacía pruebas decíamos, la prueba de los 10 minutos, que es andando durante 10 minutos por un recorrido que estaba ya marcado, sabíamos la distancia y tenías que acompañar al paciente el tiempo de dar esas vueltas, ¿no? Yo recuerdo de abuelitas venir al estudio y no poder subir en la bicicleta porque le hacíamos un argospiro y luego terminar el estudio y tener una calidad de mejorar, y eso sí que es algo sorprendente, porque es algo que dices, ¿con qué poco? Porque era con muy poco y con pocos medios, se consiguió el dar a entender que era súper importante ese consumo de oxígeno y eso llevó al tema de los beta bloqueantes y a seguir con diferentes estudios. ¿Cuál crees que sería la mejor rutina, ¿vale? Tanto para prevenir como para mejorar nuestra salud cardiovascular? Nosotros hemos creado una dieta cardiosaludable que la generamos ahí en el hospital, que tampoco es algo muy básico, no es algo que tengas una mediterránea que tenemos de todo, y yo creo que ese poco ejercicio para gente más mayor que a lo mejor le cuesta más ir al gimnasio, ir a caminar, tener tu tiempo de paseo, con el medio ambiente, con esa conexión con la naturaleza y esa tranquilidad, el respirar. Nosotros también tenemos un proceso en el que los pacientes que no se pueden mover, pues por medio de estimuladores, estimulamos lo que es a nivel de pierna y luego por medio de cornetes de presión hacemos que el trabajo respiratorio pues empiece a mejorar, y solo con hacer estas dos cosas el paciente ya mejora, porque ten en cuenta que hay pacientes en una cirugía cardíaca, por ejemplo, una esterectomía, luego eso para que empiece el pulmón a trabajar, para que el tórax empiece a expandir, eso necesita una rehabilitación, y es una rehabilitación que es
es dura, no es fácil. Nosotros desde el principio ya le damos las famosas bolitas para que empiecen a succionar, empiecen a trabajar ya inmediatamente antes de la intervención, porque luego es más fácil porque es un aprendizaje y ya saben cómo funciona. Quiero abrir otra vertiente y es el estrés. ¿Qué papel juega este factor en nuestra salud cardiovascular? Pues no es igual tener una frecuencia cardíaca de 70-80 que ir nervioso todo el día y estar con una frecuencia cardíaca de 110, 120 por el mismo estrés, ¿no? Por ese mismo nervio. Ten en cuenta que el corazón es un músculo que tiene que dar una fuerza. Si tú ese músculo cada vez le das, lo que haces es que haces un músculo grande. Entonces lo que es la contracción a la larga va a ser deficiente, vas a tener una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese músculo no llegará a contraer y a enviar toda la cantidad de sangre que tiene que repartir por todo el organismo. Yo además hace poco leí un artículo donde decía que las personas que tenían lazos de unión sociales sólidas en comparativa con esos entornos como más tóxicos, más nocivos, había una diferenciación enorme con problemas de salud cardiovascular, que yo me quedé. La elección que tú tienes sobre tu entorno, cómo afecta a tu estrés, ese estrés puede cronificarse en relación, dependiendo de ese entorno, que eso puede llegar a generar, pues, problemáticas, ¿no?, en tu salud cardiovascular. Sí, hay muchos aspectos porque el estrés, las crisis de ansiedad que muchas veces vemos que son crisis y son, no nos paramos realmente porque llegamos a esa situación, muchas veces las asemejan a dolores torácicos y hay que tener un especial cuidado, ¿no? Porque te describen lo que es un dolor torácico, un dolor retroesternal que va hacia el brazo y que de alguna manera notas como eso te lo puede generar una crisis de ansiedad. Entonces muchas veces hay que ser consecuente y ver realmente, pararse a valorar realmente qué me está sucediendo, ¿no? Y plantearse la vida de otra manera. Tener en cuenta que ahora nuestra vida no tiene nada que ver con la de... Yo recuerdo a mi abuelo que iba con su caballo, iba a recoger la hierba y tenía sus animales en casa. Y no tienen nada que ver a la vida que llevamos ahora y al estrés y a la exigencia que nos pide la misma es que esto sociedad. se ha acelerado aún por mil, todo esto. Y eso, evidentemente, generará muchísimos más casos de estrés y, en consecuencia, problemas cardíacos. Por cierto, has dicho las sintomatologías. ¿Hay algunos síntomas como generales, ¿no?, que arroje, pues eso, información de, ostras, no sé, a nivel preventivo? Sí, normalmente la sintomatología es un dolor retroesternal, en la parte retroesternal. Muchas veces lo asemejan como si tuvieran ahí encima que se le genera presión, que irradia normalmente a la parte izquierda. Luego sensación en lo que es la parte del cuello, como que la presión sube hacia arriba, y sobre todo en mujeres se transfiere a la parte de la espalda. Pero ya te digo, cada paciente es un mundo. Entonces hay pacientes que no han sentido absolutamente nada, o a lo mejor un pequeño dolor torácico que lo evidencian como algo que será por nervios, o sea, y hay gente que sí que ves claramente que es un infarto porque claro, la sintomatología y lo que te está diciendo, aparte lo ves que la cara, esa tensión arterial no está normal, ves que está pálido, ves que a lo mejor hace un vagal y se te pone una tensión porque está sufriendo un infarto, pero normalmente se representa de esa manera. Aprovechando la ocasión y antes de pasar a las preguntas que te han formulado los seguidores de Bajo tu Punto de Vista a través de Instagram, ¿qué consejo o mensaje te gustaría dejar a la sociedad como legado, tanto personal como profesionalmente hablando? Pues yo les sugeriría que cuidáramos todo lo que tenemos, tanto a nivel familiar, a nivel
profesional, a nivel sanitario, porque estamos llegando a un punto que tenemos muchas cosas y no le damos la importancia que realmente generan. Chema, vamos a pasar, ¿vale?, a otro bloque, como te decía. Ahora vienen las preguntas de la audiencia. He seleccionado las más interesantes y las que le puede dar un pequeño giro, ¿no?, a esta entrevista. Así que vamos a pasar por la primera. Y dice así: ¿cómo impacta el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano en la salud cardiovascular? Hemos dicho que evidentemente el tabaco tiene su connotación negativa, pero ¿y la inhalación, la exposición a ese humo? ¿Qué consecuencias tiene? Fatales, fatales. La persona que fuma se va a morir. En el sentido de que está introduciendo unas partículas, lo que son las arterias, todo eso se va adheriendo a las arterias, porque todo esto, la nicotina y todo circula. Estamos hablando desde un principio que es un sistema circulatorio que da pues tanto beneficio como lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Necesitamos de esa parte de nicotina, necesitamos de esa parte de sustancia que va a producir un ateroma, una placa, pues la verdad es que no. Entonces la gente que fuma es muy respetable, pero sí que es verdad que estar en un entorno en el cual, mira, aprovecho esta pregunta porque ahora han sacado los nenes con pocos días, pequeñitos, tienen las defensas que le ha pasado su madre y tal. Entonces hay un virus, el VRS, que ahora es muy conocido porque han sacado una especie de, no vacuna, pero sí que para evitar contagiarse, pues claro, estos niños lo pasan fatal porque se ahogan, no saben todavía, muchos terminan intubados en una UCI y tal. Y nosotros, en el periodo que estuvimos trabajando, descubrimos que los pacientes, los niños que se complicaban más, era porque su entorno se fumaba. Y eran niños por lo que decíamos que ya no que fumes, sino el que está tragando el humo del que está fumando, pues se veía que era una evidencia que los niños que estaban con un entorno de humo, nocivo, pues, ¿no?, claro, tenían más... eran más propensos. Más propensos a pasar una bronquiolitis, pero mal, fatal. Me encanta que destaques esto porque a ver si también cala un poco en aquellos padres o personas cercanas a los pequeños, de que asuman cierta responsabilidad y que, bueno, oye, tú eres fumador, has tomado la decisión, perfecto, pero no contamines a una personita que evidentemente no puede huir, por decirlo de alguna manera, de ese entorno. Así que, perfecto, me parece súper interesante. Segunda pregunta: ¿afecta la contaminación a nuestro sistema cardiovascular? Claro. Si tú estás... Es que partimos siempre de lo mismo. Si tú estás en un ambiente natural, que respiras un clima y respiras algo totalmente sano y claro que afecta en un estado contaminado. Es que estamos hablando igual con el tabaco, claro, ¿no? estas nubes que se generan tóxicas de todos, y aparte es que nos estamos cargando de alguna manera. Nuestro ecosistema. Cada vez los veranos son más intensos, cada vez el calor es... No olvidemos que mucha gente muere durante el periodo vacacional por los golpes de calor. Claro. Pero golpes y todo esto nos lo estamos cargando también porque no valoramos nada el sentido de decir... Si no valoramos, que tú lo sabes muchas veces en nuestra propia vida, en circunstancias de he tenido un infarto, estaba a punto de morir, salgo por la puerta, como bien decías, y me enchufo un cigarro, pues imagínate si hablamos con el hogar de todos, que es el planeta Tierra. Eso sí que es triste. Y como bien dices, la contaminación, por atinar un poco el tiro, sí que también es un factor, evidentemente, de riesgo en nuestra salud. La siguiente me parece súper interesante. Tiene ese toque de humor, pero a la vez creo que tiene un fondo muy, muy, muy interesante a destacar. Y me dice así: morir de amor, lo que se conoce como romperte el corazón. Aunque no en el sentido literal, un acontecimiento de estas características puede desencadenar connotaciones negativas. Por supuesto que sí. Una de las cosas
Está la parte física, ¿vale? Que el corazón tú puedes tener pues, alguna patología, y luego tenemos la parte emocional. Yo soy una persona muy emocional, ¿no? Y creo que es muy importante trabajar y hablar de emociones porque muchas veces no le damos la importancia que tiene. Yo, mira, sin ir más lejos, falleció mi abuela Ujú. y mi abuelo fue tal el dolor y fue tal la tristeza que a los 3 años falleció él, que dices, puede ser que, pero no es igual tener una ilusión, tener una, que a lo mejor decir, Un porqué, ¿verdad? Tener un motivo por el que vivir. queda un poco Sí, morir sí. de amor y tal, pues no, morir de amor no, pero a nivel emocional ya de tirar la toalla porque pues ya no a lo mejor por amor, pero por situaciones en tu vida que dices, No, pues sí, pero al final sí es amor porque es el motor de tu vida, evidentemente, después de haber compartido toda una vida junto a esa persona y te despides de ella, pues tienes una carencia emocional que te hace, pues ya no levantarte de la misma manera. Y más cuando ya es en edades más avanzadas, que hablamos de toda una vida acompañado a esa persona y de repente ya no la tienes al lado. Lo que hablamos, ya no tienes un porqué por el que levantarte. Y eso yo creo que sí que genera un impacto, ¿cierto? Y para acabar esta ronda, la última, la cuarta, dice así: ¿cómo afecta la detección temprana de enfermedades cardiovasculares congénitas a la planificación y el asesoramiento familiar? ¿Y qué recursos de apoyo están disponibles para las familias afectadas? Hemos hablado un poco antes de esto, pero eso, la detección temprana. hombre, hoy en día, desde que una pareja se queda embarazada, hay un seguimiento y unas exploraciones y, y vamos, hay un adelanto en todo este tema que cuando se descubre una patología de este tipo hay un seguimiento increíble y ese paciente no se suelta, suelta en el sentido de que no se abandona por si puede tener llegar a más, Ujú. ¿no? Y la verdad es que hoy en día en ese aspecto estamos a la orden del día en ese tipo de patologías. Fantástico. Y bueno, Chema, ahora sí, antes de acabar, como ya le dije a Sheila en la entrevista anterior, cada entrevista quiero que sea diferente, la configuro distinta, pues para que la audiencia no sepa lo que va a venir. Y aunque voy a utilizar el mismo juego, por decirlo así, que utilicé con Sheila, lo he llevado a esta parte final. Y esta vez para conocerte a ti personalmente. Ya conocemos a Chema en el ámbito más profesional. Ahora quiero conocerte más a título personal, ya no solo yo tengo el placer de conocerte personalmente, pero la audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto consta en, yo te voy a hacer una batida de preguntas o palabras, ¿vale? Muy breves, y yo quiero que tú respondas de la misma manera, con la mayor brevedad posible. Luego, si quieres, cuando acabemos esa batida, tú ya desarrollas algo. Pues mira, quiero explicar esto, o quiero explicar lo otro, ¿vale? Pero de momento quiero que sea como acción-reacción. Yo te lanzo, tú me contestas. ¿Estás listo? Vale, pues vamos a empezar. ¿Preparado? Pues vamos a ello. Cardiología. Pasión, ¿Playa o montaña? montaña, ¿Emocional o racional? emocional, ¿Color? azul, ¿Comida? comida, paella. ¿Nunca serías capaz de? Nunca sería capaz de hacer daño a otra persona intencionadamente. ¿Mayor miedo? El no tener valor, ¿Mayor motivación? el conseguir ese valor, ¿Confianza en ti mismo de 0 a 100? 100%. ¿Te arrepientes de? No me arrepiento de nada. ¿Extrovertido o introvertido? Introvertido. ¿Cualidad? Cualidad, la humildad. ¿Defecto? Defecto, el perfeccionismo. Si pudieras mejorar algo de la sociedad, ¿sería? Mm, Ahí me pones en lo que estábamos hablando, concienciar a la sociedad de que estamos de paso y aquí tenemos que responsabilizarnos todos de tener una calidad de vida y de tener una vida y de aprovecharla y de disfrutar y de Exprimir al máximo. sí, ¿Y de ti?
Si pudieras mejorar algo. De mí mejorable habrían muchas cosas. A lo mejor la confianza. La confianza que algunos ven en mí, de hecho el cargo este yo no lo hubiera buscado nunca, ¿no? Esa confianza, el poder creérmelo. ¿Blanco, negro o gama de grises? Blanco. ¿En una situación límite serías capaz de? De todo en el sentido porque he vivido situaciones muy límites y de hundirme y salir. ¿Mayor error? Mayor error, darle poder a personas que no lo merecían. ¿Aprendizaje de dicho error? El aprender de ello. Y por último, ¿te gustaría ser recordado? Yo, por como nos conocemos tú y yo, por ese amigo que ha estado ahí en momentos buenos, malos, que siempre te ha sacado la sonrisa, que nos hemos reído, que se le ha pasado bien, que te ha compartido esas cosas que no compartiría con nadie y de una forma sencilla y con una sonrisa, ¿no? Yo siempre digo, el día que no esté o algo, ¿no? Si me tienen que poner algo, que me pongan, que me quiten lo bailado. Cierto, bueno, dijiste. He intentado en esta Hacer vida todo lo mejor, ¿no? hacer mejorar y hacer que el resto de mi entorno mejore. Mejore. Pues la verdad que sería un buen recuerdo. Yo te tengo que decir que pase lo que pase a lo largo de la vida, te recordaré así. Muy Porque bien. eres fantástico, eres maravilloso como persona, como profesional, me consta, pero como ser humano tengo la suerte de poder llamarte amigo y francamente, eres uno de los mayores regalos que me ha ofrecido este de 2023 y lo digo abiertamente a todo el mundo para que lo sepa. La verdad, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Yo creo que alargaría esto pues horas y horas y horas, pero prefiero que esto acabe de una manera pues que pueda dejar ese pozo y con ganas de más a la audiencia en el caso de que haya pues la posibilidad de, ¿por qué no?, una segunda entrevista. Así que desde la semana anterior hemos empezado a dar un obsequio a los invitados porque quiero que tengáis siempre presentes esta experiencia que habéis compartido con nosotros. Así que te voy a hacer entrega de esto. Ábrelo y a ver qué te parece. Eres el segundo que recibe... ¡Guau! Muy bien. ¿Qué te Ya estaba parece? el despacho de supervisor. Yo participé en Bajo tu punto de vista. Precioso. ¿Te Me gusta? encanta. Me encanta. Nada, la verdad que queríamos, ya lo dije anteriormente, pero es que lo quiero recalcar, fue una idea de Vanessa, que aunque no se vea pues delante de las cámaras, ella está detrás siempre mirando el más mínimo detalle, que todo funcione adecuadamente, y me dijo, ostras, sería súper interesante dar un obsequio al invitado, ¿no?, a nivel de gratificación, y que se lleven un recuerdo de la experiencia, ¿no? Así que eres el segundo que le hacemos entrega de esta taza. Me encanta. Y esto también es para una posible segunda, porque así ya la tenemos y ya Totalmente. estamos ahí. Me decía Vanessa, vamos a hacer como el hormiguero, el que venga 5 veces le vamos a dar la de Platinum, ¿no? O algo así. Recuerdo que me dije, digo, oye, pues no es mala idea, pero lo de la taza sí que es cierto que me resultó interesante, ya que es un obsequio también, agradecimiento a vuestro tiempo. Pues nada, tú ya sabes, yo agradecerte también, sabes que has sido algo importante en mi vida a nivel personal. He tenido la suerte de encontrarte y de poder participar en esta tu ilusión y tu proyecto que yo creo que es un futuro, y es un futuro porque todo trabajo tiene su recompensa y tú eres una persona que trabajas para la salud, ¿no? Siempre que entrenamos me dices, ya tienes tu dosis de salud. Es verdad, Y acabamos así, acabamos digo, siempre es cierto, así. Y yo la verdad es que sabes que cualquier cosa estoy abierto para abrirte mi casa, mi trabajo y mi experiencia. increíble, la verdad que me ha encantado esta entrevista. Y ahora sí, para finalizar, si tuvieses que proponer una persona para que viniera a ser entrevistada, ¿quién sería?
una persona, pero que sea conocida o que... No, o Si alguien... quieres, de hecho, mira, puedes decir una persona con cierta repercusión social, por decirlo así, y otra, pues, anónima. Simplemente, al final, bajo tu punto de vista, es experiencia, es aprendizaje, es, al fin y al cabo, que cada persona pueda arrojar, pues eso, una enseñanza, porque todo el mundo tiene una historia detrás, y yo quiero escuchar a la que quiera, porque seguro que tiene algo grande que ofrecer. Pues mira, ya que hemos hablado del tema de la educación, la importancia de esa educación, a mí me gustaría ver aquí a algún profesional de estos vocacional, educador de colegio o de Un primaria. profesor, una profesora, ¿no? Sí, ¿Tienes a alguien de tu entorno que pudiera, que te venga a la cabeza? no, Vale, de mi entorno no. vale, o sea que la figura, hablamos de la figura. ¿Y de tu entorno? ¿Alguien que sea con cierta relevancia social, por ejemplo? ¿Te gustaría o crees que podría venir aquí para arrojar? Hombre, yo creo que el doctor Julio Núñez sería una muy buena opción para explicarnos todos los avances y todo lo que se está haciendo a nivel de insuficiencia cardíaca. Sí, porque has dicho que es una eminencia, ¿no? Que gracias a él está súper implicado, ¿no? En todo esto. Investigación, vamos, yo investigo gracias a sus formar iniciativas, parte ¿no? de ese equipo y puede ser muy interesante y muy gratificante porque nos sorprendería de cosas que están apareciendo últimamente que desconocemos Y y que que él él, está a la vanguardia de todo esto, pues le arrojamos... Julio, Aquí te esperamos. Fantástico. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Para todos vosotros, agradeceros vuestra atención. Si queréis, ya sabéis, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales como Bajo tu punto de vista. Y recordar que la semana próxima vamos a arrojar una encuesta en la que vais a poder aportar vuestras preguntas al invitado o invitada que vaya a venir a este espacio. Tenéis absolutamente pues esta entrevista en todas las plataformas, iVoox, Spotify, también aquí pues en el canal de YouTube. Y nada, sin más demora, agradecer enormemente vuestra atención, vuestra dedicación y que espero que os haya servido esta entrevista. A mí personalmente os aseguro que sí y que la hayáis disfrutado tanto como yo. Así que nada, despedirnos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrevista bajo tu punto de vista.